¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Estás en Lo de Gerard, en un programa ya como casi llegando, es el último de noviembre, entramos en diciembre y ya venimos en el segundo año, ¿no? Terminando el segundo ciclo. Terminando la segunda temporada, como dice Netflix, episodio número 30 y pico ya de esta segunda temporada. Y no hay mejor versión, para mí es una opinión muy personal, seguramente Hugo vamos a estar totalmente en desacuerdo, no hay mejor versión que este año triste. Recién pasé por el centro de Montegrande para saber si había los souvenirs de la arbolito de Navidad, no bajé, habían 3 lugares clásicos, después el resto es como que no hay ambiente navideño. Ni quise preguntar cuándo saldría un arbolito de Navidad, no quiero ni preguntar. Pero digo, la gente está triste. Y hay una mezcla de tristeza y de violencia. Es una opinión muy personal. Veo a la gente pero muy violenta. En toda índole, ¿eh? Ni hablar de las chicas y los chicos, no hablar de los motoqueros, no hablar de los autos. Ya no te pelees más, sugerencia. Yo antes por ahí me rabiaba y bajaba el auto y era... No, ahora no, porque en cualquier momento te sacan un tiro y chau tu plata. Es una sensación rara estos últimos días de noviembre del 2026 y una sensación donde ves el gobierno y dice 1,5% de inflación. Claro, y uno que tiene algunos emprendimientos por ahí, yo les llego a decir a las chicas, tengo el 1,5 de aumento por mes, me miran con una cara, pero si yo le voy a querer aumentar a alguien, como me pasó esta semana, hay 1,5 de aumento. Algo no está bien. Algo no está bien. Hay muchas cosas que no están bien. Yo creo que a la tristeza también hay que sumarle la preocupación. Coincido en esto de que hay tristeza, pero me parece que también tiene que ver con esto de la preocupación. Lo que está pasando es la incertidumbre misma, la inflación que la del mes pasado fue del 2,3%, a un sueldo, digamos, de un jubilado que gana la mínima le representa 7.000 pesos, 7.000 pesos. Pero en esa escala que vos decís, no está el que tiene que generar el trabajo, cobrar y pagar, y está el que hace el trabajo y tiene que cobrar, y el otro que generó el trabajo y tiene que y pagar. Entonces hay un desequilibrio. No, pero también es cierto que se ha roto lo que es la cadena de cobranzas. Lo que antes uno podía pensar que cobraba 30 o 45 días, depende de los acuerdos, lo está cobrando 60, 90, en los mejores de los casos, en algunos otros están cobrando más de 90 días. Y uno, de alguna manera, aquel que tiene algún emprendimiento, y pienso en la gente que tiene camiones al servicio tiene que hacer frente del salario del chofer, de las cargas sociales del chofer, el combustible, el seguro, y vos de repente cobrás más de 90 o 120 días. Entonces es como que es muy difícil sostener eso. Hablo nada más que en el tema de camiones, pero esto ocurre en distintas áreas. General. Pero en realidad también hay otra situación, esta que ayer hubo una reunión virtual del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Yo te pregunto, ¿sabés cuál es el sueldo mínimo vital y móvil? No tengo idea. 322.200 pesos. 322.200 pesos. Es decir, que necesitamos 4 sueldos mínimos vitales y móviles para llegar a la canasta familiar, para cubrir y no caer en la pobreza. Un indigente, 760, o sea que necesitamos más del doble de ese sueldo mínimo vital y móvil. El sueldo promedio de un trabajador, y hablo de promedio, está entre los 700 y 800 mil pesos en el mejor de los casos. ¿No alcanza para alquiler? Casi. Y en un alquiler de 400 más un gasto que pueda tener de viaje para llegar al trabajo, que están entre los 80 y los 100 mil pesos, le queda, y los servicios, por menos que sea, se le va a 100 mil pesos. Le quedan más, 170 lucas para comer durante 30 días. Digo, me parece que eso tiene que ver con la preocupación, más allá de los precios, que ya sabemos cómo están.
que es una mentira esto del 2,3% de inflación del mes pasado. Uno va a la carnicería, el boleto a partir del 1 de diciembre sube un 14%. ¿Y dónde está la inflación? 14%. O sea, estamos hablando de que un boleto mínimo que estaba a 500 y pico pasa a 638. O sea que el combustible aumenta. El combustible viene aumentando, Gerardo, y eso vos lo sabés. Y sin aviso. Porque hay una decisión del gobierno nacional de no avisarte ahora cuando son los aumentos de combustible. ¿Cuál es la fantasía comunicacional que uno le mete en la cabeza al ciudadano de pie emulando a Daniel Ruiz, ¿no? Esa comunicación, lo perverso de lo pasado con lo bueno que estamos ahora, pero nadie parece ser que en esta fantasía de comunicar habla de la realidad. No, pero, a ver, el gobierno obviamente ha generado un nuevo relato, esto está claro, lo hubo relato siempre, hubo relato con el kirchnerismo, hubo relato con el macrismo, hubo relato con Alberto Fernández, hubo relato en este gobierno, siempre quien gobierna hay alguien que le escribe el diario de Irigoyen, puede ser el gobierno nacional, el gobierno provincial y municipales. Todos tienen alguno que sin dudas le está escribiendo las cosas que están bien, que le cae bien a la gente, vamos para adelante. Y en realidad es una mentira, si no, veamos qué pasa alrededor de ciertos municipios que los llevan a algunos a chocar contra una pared. Y esto tiene que ver con el diario de Irigoyen, aquellos que van y le soplan en el oído como para que quede, está todo bien, vamos para adelante. Y la verdad que no va bien para adelante, porque lo último que hacen es chocar contra una pared. Y esto podemos nombrar a muchos municipios, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, que son 135. Digo, como para que también lo pensemos eso. Por eso esto de la cuestión comunicacional, este relato que nace de todos los gobiernos, la verdad que tiene una contradicción con la realidad que estamos viviendo cotidianamente todos los argentinos. Y esto ya estamos viendo qué es lo que pasa. Y con una oposición que parece silenciada, con provincias hundidas, que los gobernadores se juntan para ver cómo hacen. A ver, ¿qué consigo para poder cubrir las cajas jubilatorias de cada una de las provincias? ¿Cómo consigo obras? ¿Cuántos ATN me dan? A cambio de que te entrego mis diputados para que te aprueben las leyes que se vienen como la reforma laboral, la tributaria, la penal, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, termina diciendo esta frase, enseguida se me reseteó las neuronas y digo, el conurbano bonaerense está con los municipios. No lo van a decir, pero están quebrados, ¿eh? Están cero, muchos, rojito muchos municipios de la provincia. Bueno, vos fijate lo que ha pasado en el día de ayer. Se aprobó en la provincia de Buenos Aires la legislatura en ambas cámaras, diputados y senadores. En la madrugada de hoy aprobaron el presupuesto 2026, un presupuesto que Kicillof no tuvo desde el año 2023. Con ellos también se aprobó la ley de tributaria, la impositiva. Lo que todavía está pendiente hasta el día de mañana, ¿qué es lo que va a pasar con la ley de financiamiento? Léase endeudamiento de 3.035 millones de dólares que está pidiendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires para poder cubrir algunas deudas que dejó también el gobierno anterior, y estoy hablando concretamente de María Eugenia Vidal, que esto también hay que decirlo. En esta fantasía de la comunicación ahora se sumó el periodismo político, el periodismo de comunicar qué es lo que pasa, a lo que es el Chiquitapia, con lo que pasó con estudiantes de La Plata, con lo que pasó, con lo que puede llegar a ser el fútbol argentino, lo que pudo llegar a ser ese pasillo donde se pusieron todos de espalda, eso de no saber lo que pasó, por eso uno anda a veces como anda, ¿no? Sin saber lo que la vida misma te depara. Digo yo, pregunto. Sin GPS, sin brújula, estamos así como en la deriva. Me parece que son pocos los que realmente pueden llegar a saber cuál es el futuro. Sí. Para mí es un desconcierto. Y después tenés como si fuera el gobierno lo que es Chiquitapia. Tenés donde en el mundo, lo que me conocen saben que voy mucho por el fútbol por varios lados. Por abajo todo el mundo aplaudió lo que hizo Estudiantes de La Plata. Periodistas políticos hablan de el bastardeo que hizo Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, con sus jugadores, los expuso. ¿Qué es exponer? Si los jugadores son los que tienen la fábrica del dinero
Y por lo que yo tengo ¿Pero entendido... qué tiene que ver eso? Perdóname, que tenga la fábrica del dinero. No se puso concretamente. Sí, bueno, ahí no está. Puso a unos jugadores contra otros jugadores. ¿Viste cuando se dice trabajadores con trabajadores? Sí. Pasó exactamente lo mismo. Bueno, pero lo que yo quiero llegar es esto. Si Sebastián Verón quisiera armar algo en contra de esto que se le dio a Central, creo que había otra forma, si no exponer a los jugadores. Perfecto. Para lo que yo quería llegar es a otra cosa. Contando el relato, que es lo que pasó, es que estos medios o periodistas cuentan otra cosa y ahora se dedican al fútbol cuando hay un montón de problemas. A eso yo quería llegar. Está bien, a ver, podemos mirar para atrás y también vemos que hay muchos periodistas, llamémoslo deportivos, que relatan, como el caso tuyo o el caso de Víctor Hugo Morales, salvando las distancias, quizás piense alguno, pero en realidad se está metiendo... No, pero realmente están haciendo fútbol y política. ¿Por qué hay que separar una cosa de la otra? Porque nunca lo hacían. ¿Cómo que nunca lo hacían? No, Fantino no lo hizo. Feynman nunca habló de política, de fútbol. Bueno, pero sí habló de política y esto fue político. Bueno. Fue político, no me digas que no fue político. Con Hugo siempre nos peleamos así. Estábamos muy tranquilos, coincidíamos en mucho. Casi. Pero todo esto lleva a una fantasía de comunicación que cada uno elige cuál es su realidad. Seguro. Lo que no entiendo por qué la fantasía. Creo que es a propósito. Creo que no hay fantasía en esto. Me parece que es... ¿Mi palabra fantasía? No, claro. ¿Por qué una fantasía mediática? Y porque cuentan algo y cada uno después tiene que discernir qué es lo que tiene que decidir y decir, bueno, esto sí o esto no. Y eso está muy bien que nos pase. Escuchar todas las campanas y poder discernir y decidir por uno. Ahora, lo de estos muchachos no es una fantasía, es una realidad. Buscan el relato y tratar de que a la mayoría de la gente se le cambie el chip de la cabeza. Así es. Recuerden que muchos expresidentes lo quieren meter preso. Nos ocupan para arriba, muchachos, porque a todos parece ser que les llega. Y me da vergüenza ajena en el mundo. Tuve la oportunidad en algunos lugares. Y cerquita, si quiere cruzar el Chaco, ¿cómo era el presidente uruguayo? Son toda una manga de ladrones. ¿Cómo sí, así dijo. Vaya, pues, creo que sí. Y no estaba muy alejado, por favor. ¿Nos vamos con la música? ¿Arrancamos? Vamos. Te iba a contestar a eso, pero no. Conteste. No, que se ponga un espejo primero. Bueno, y si acá también todos tendríamos que poner un espejo. ¿Qué crees? Es que deberíamos, obviamente. Señor Castro, música. Y el señor que va a tocar ahora la banda ya estuvo en este lugar en vivo. José Godoy los presenta. Gracias Gerardo, gracias Hugo, gracias Ceci, gracias a Alternativa 96.9 por darnos la posibilidad de difundir música emergente. Hoy nos quedamos aquí por la zona, hoy nos vamos al Jagüel, vamos a presentar una banda de barrio, pero de barrio de verdad, que ha tenido la posibilidad de tocar aquí en lo de Gerard. La banda se llama Sangre Obrera y esta es su historia. Hoy recibimos una banda que viene con el corazón en la mano y la historia guardada en cada acorde. Estamos hablando de Sangre Obrera, nacidos en el Jagüel, provincia de Buenos Aires. La banda empezó su camino allá por finales del 2016 y principios del 2017, con una idea muy clara: usar la música como puente para contar lo que siente, lo que viven y lo que sueñan. Muchas de sus letras, y esto es hermoso de verdad, nacieron dentro de una obra en construcción, porque Fabián, fundador y voz de Sangre Obrera, se crió trabajando en la albañilería junto con su familia. Así, entre ladrillos, mezcla y pausas del laburo, se fueron escribiendo canciones que después encontrarían forma en la sala de ensayo. Vamos a arrancar este especial como corresponde, vamos a escuchar Respeto por los Ancianos, Sangre Obrera. Yo soy José Godoy para Reacción Emergente. Que demuestra la mala acción
alcanza con robarnos, mañatarnos. Ellos quieren llegarse a un máximo dolor. Lo que daría porque alguien les haga eso a ellos hasta que sus ojos pidan perdón. Me revuelco y me miseria en estos días y firme a morir. No la solución. Mientras mi corazón me pregunta tu razón y el respeto. Gracias José Godoy, gracias Sangre Obrera, que estuvo acá en vivo con nosotros el año pasado en los streams en vivo cuando traíamos las bandas en vivo. Qué lindo eso, ¿eh? Sí, no, pero igual siguen vendiendo bandas. Sí, sí, obvio. Vemos los videos de José, que la verdad... Y aparte hay otras bandas que vienen. Bueno, esa es yo pensaba bien, pobre José. A eso me refiero. Hoy nos falta un invitado más, espero que llegue. No, Carlos Llanes, ¿está bien pronunciado? Así es, sí. Miembro de Suteba Esteban Echeverría. Suteba Esteban Echeverría. Está todo bien ustedes, ¿no? Sí. No me O te cuento. Contame, pero no me mientas. No me hagas una fantasía de comunicación. No. O sea, desde el punto de vista personal, no pensé que tuviera que volver a los tiempos de lucha. A mí me tocó vivir la lucha en la calle, los reclamos en los 90, ¿sí? Contra Carlos I. La Carpa Blanca. La Carpa Blanca. Sí, yo no participé de la Carpa Blanca. Mi inicio en la docencia es posterior a eso. Yo me desempeñaba en el sector privado, soy técnico en electrónica y técnicas digitales y he trabajado bastante en el sector privado, lo cual luego me habilitó para poder ser docente enseñando oficios. Yo pertenezco a una modalidad que es técnico profesional, que abarca 5 modalidades distintas. En mi caso estoy en formación profesional. Recién dijiste que no pensabas volver de nuevo a la lucha. ¿Cuál fue el, contalo vos, ¿no? De tu propia boca, cuál fue el desenlace que te hizo poner la capa Superman, por decir una forma? Unos años atrás, el gobierno de Macri. María Eugenia Vidal, con todo el ataque que nos con el que comenzó. Eso me impulsó a tratar de participar. La de Vidal fue la de Moreno, ¿no? Lo que pasó en Moreno, ¿puede ser? Claro. Sí, sí, anterior a eso ya comencé a acercarme al sindicato, porque, bueno, el momento yo creo que lo requería. Muchos nos acercamos al sindicato nuevamente en esas circunstancias. El ataque a la docencia fue brutal. ¿Y los que volvieron se quedaron en la lucha? ¿La mayoría? Sí, muchos aún hoy en día como jubilados. Ya muchos compañeros se han jubilado, pero siguen participando en Suteba, representando el sector de jubilados. Entonces, sí, eso fue un punto de encuentro. Perdón, Hugo. ¿Qué se les dice a los jóvenes? Porque los jóvenes parece que tuvieran otra cabeza en todos los ámbitos. ¿Qué se les dice al docente joven? Ustedes los que ya tienen años de trayectoria en el trabajo. En cuanto a la vida... ¿O no les importa? ¿En cuanto a la vida docente o la participación sindical? Las dos. Mirá, en cuanto a la vida docente yo creo que lo tienen bastante claro. Hoy me tocó participar como veedor en pruebas de selección de capacitadores para docentes y era todo sangre joven, por así decir. Y los proyectos que escuché, las ganas que pusieron al defender sus proyectos, te marcan la pauta de que hay mucha gente con muchas ganas de trabajar en la docencia
Yo soy un convencido de que todo esto que nos está pasando se puede revertir solamente desde la educación, o sea, acompañado con políticas desde el Estado, por supuesto. Después, desde el plano sindical, está complicado. ¿Quién te la complica? Y yo voy a cumplir 60 años. Me tocó vivir la dictadura y algo que pasa muy a veces desapercibido, que fue instaurar el individualismo en nuestra sociedad. Eso se arraigó mucho. Digamos que eso que nació, si querés, en aquella época de la dictadura militar, se reeditó de alguna manera en el menemismo, o menemato, como vos quieras llamarlo. Exactamente. Y después, de alguna manera, se mutó en una cuestión de meritocracia en la época de Macri. Exactamente, lo disfrazan con este versito de la meritocracia. No deja de ser esa idea individual, ¿no? Digo, exacto. Esto, fuera de lo colectivo, fuera de la construcción, digamos, de masas. Pero de Menem, ¿fue continuo hasta la fecha o en algún momento una intención de decir, muchachos, vamos a lograr en equipo? Yo siempre pongo este ejemplo de mi barrio. Yo soy echeverriano desde el año 77. Mis padres me trajeron cuando yo tenía 11 años a vivir a Esteban Echeverría. Y vi distintas etapas de mi barrio. Yo vivo en el barrio El Cementerio, que seguramente lo conocen. Las instituciones del barrio, en esa época, cuando yo llegué, todavía eran fuertes. La sociedad de fomento, la participación de los vecinos. Vos podías ver los fines de semana los vecinos brindando parte de su tiempo para hacer más llevadera la vida del barrio. Sí, por ejemplo, incluso alguna obra entre vecinos, incluso dentro de lo que es la sociedad. A eso iba. Las veredas, en esa época no creo, las veredas, eso tiene. Las veredas que se hacían para salir al asfalto, para poder tomar el colectivo y no tener que salir con una muda de ropa o de zapatos para cambiarte para poder llegar bien al trabajo. Todo eso se veía. Gradualmente el entusiasmo fue desapareciendo. Vivimos una reedición a partir de 2003, cuando viene Néstor y toda la batería de políticas sociales, ¿sí? Y principalmente de participación ciudadana. Todo eso se vio, se notó. Con respecto al trabajo, en ese momento yo recuerdo que en las esquinas de mi barrio vos veías los jóvenes que no tenían nada para hacer, ¿sí? Y cómo de a poco fueron desapareciendo porque fueron consiguiendo trabajo y consiguieron rearmar su proyecto de vida. O fueron también, mientras lo que vos estás contando, también paralelamente las pantallas, el online, internet, también fue atrapando la gente, ¿no? Y no ser más compañeros, ahí más individual. Digo, pregunto si yo lo puedo... Sí. ¿Por qué? Porque la participación hoy es virtual. Hoy esta participación frente a frente, esta conversación, no se da entre los jóvenes. Es virtual. Es muy poco lo que están juntos, es muy poco lo que se animan a discutir. Por eso la mayoría de la gente, te digo, estoy muy charlatano, perdón. Hábleme bien, porque no están acostumbrados a dialogar. Exacto. Tráteme bien, hábleme bien, porque por ahí una voz así lo asusta. Y el problema es eso, no el problema real. Por ejemplo, un problema muy, muy común es, ustedes saben que nuestro lenguaje es muy rico y muchas veces la comunicación se basa en la entonación que también le ponemos al lenguaje. Y pasa eso, cuando vos ponés determinada acentuación en algo que dijiste, vienen ese tipo de reclamos porque piensan que lo estás rebatiendo, lo estás retando. Pero convidamos también que hay una situación que en principio parece dual, ¿no? Por una parte no es tan solo lo que se dice, sino el cómo se dice y muchas veces el silencio, que también es una manera de comunicación. Voy a agregar una cosita de ¿cómo se dice y cómo lo entienden?
exacto. A eso voy. Es tan poco frecuente estas charlas que nosotros acostumbrábamos hoy en día que se presta a esos malos entendidos. Hoy en día es todo virtual, incluso es mucho escrito, ¿sí? Que están las generaciones de los pulgares. Entonces, sigo insistiendo en esto, que solamente esto es revertible desde la educación. Ahora, Carlos, vos recién decías desde la docencia o desde lo que tiene que ver el sindicato. ¿Cómo ves a estos jóvenes docentes hoy por hoy, en la participación sindical? ¿Se está dando, no se está dando? Digo, ¿cómo se acerca precisamente esos jóvenes a la participación sindical? Se dio precisamente en este periodo que hablamos desde los 2003 al 2015, donde se aprendió a vivir y a participar de una manera distinta. A mí me tocó vivir las luchas sindicales en la calle, inclusive cruzándonos a golpes con compañeros del mismo sindicato. Uh-huh. De hecho, creo que estamos retratados en un diario muy popular, en un problema. Yo pertenecía en esos momentos al sindicato de la construcción. O sea, trabajaba en una empresa que prestaba servicios en el Hospital Fernández y era una empresa constructora. Entonces pertenecíamos a Wocra. Y vivimos una situación bastante fea en esa época. En cambio, los jóvenes actuales no vivieron eso. La participación, la militancia, fue en paz, fue en familia. Era ir a la plaza en familia y poder ir con los chicos. Es muy distinto, muy distinto. Entonces se encontraron con esto cuando tuvimos que volver a la calle, pero ya con reclamos fuertes y continuados en este periodo que hablaba de Vidal, gobernadora. Empezaron a ver la represión, ¿sí? De la mano de la misma persona que hoy está reprimiendo. De Bullrich. Exacto. Y era algo nuevo, que en algunos generó miedo, porque lo he hablado con compañeros, en algunos generó miedo. En otros los fortaleció, los impulsó a seguir más. El miedo lo que hace de alguna manera en algunos casos es la baja participación. Sí. Y en otros como que lo potencia. Uh-huh. Exactamente. Así es. Y entre toda esta ensalada, ¿no? Podemos volver para atrás, pero para adelante. Hubo 2 años de pandemia. ¿Qué pasó ahí? ¿Y el después? Yo pertenezco a una modalidad que es muy especial. Yo no la viví de la misma manera que la vivieron los docentes de primaria y secundaria, que son la mayoría, ¿sí? Los que mayor cantidad de estudiantes tienen. Claro. Fue complicado. No estaba preparada, no está preparada nuestra sociedad, no tiene los medios al alcance para hacer lo que se hizo. El tema de la conectividad, el tema de los dispositivos en las familias para poder recibir una clase, fue muy difícil. ¿Psicológicamente el aislamiento? Fue, a ver, en mi caso, realmente no puedo decir que me haya afectado porque nosotros como sindicato, sin tener, en mi caso, sin tener escuelas con comedor, cada 15 días íbamos como voluntarios a las escuelas a entregar la mercadería, ¿sí? Eso a mí me trajo la complicación de contagiarme 3 veces de COVID. Pero bueno, lo viví de esa manera y el participar, el sentirte útil, yo creo que me ayudó mucho a enfrentar ese encierro. Y es un buen punto. No lo he hablado todavía con ningún compañero cómo le afectó a él. A compañeros que no... ¿A vos te fortaleció? Sí. Sí, porque me devolvió un poquito
de ese que era yo en los 90, ante la lucha, ante la necesidad de hacer algo colectivo, de ayudar. Entonces, a mí me fortaleció. Carlos, si tuviéramos que trazar, no digo un paralelismo porque la coyuntura es diferente, pero en este gobierno de Axel Kicillof, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo, si es que hay algo de ambos? Bueno, contrastándolo con el anterior, María Eugenia Vidal, para no irnos muy lejos. En el caso nuestro, de lo sindical, el que siempre hay una mesa de diálogo. O sea, siempre. Nunca se cortó el diálogo. Nunca se cortó el diálogo. Arrancó y no se cortó. Sí, de hecho, ahora ya estamos sentados otra vez en mesas de paritarias, condicionados por este tema de la ley de presupuesto, de la ley de que va a permitir el endeudamiento, algo que es muy necesario, que estamos reclamando sindicalmente desde todos los sectores en los que participamos, tanto como SUTEBA, CTA, CETERA. De hecho, se han expresado con documentos recientemente. Yo creo que lo principal, lo bueno que puedo destacar es eso, el diálogo no se ha roto. A pesar del corte de grifo que hay desde el gobierno nacional, digo, porque esto también hay un montón de cuestiones que han dejado de lado el gobierno nacional, y parece específicamente en la provincia de Buenos Aires, porque digamos de los 24 gobernadores, incluyendo a Jorge Macri, hay 4 provincias a los cuales no los llaman a charlar, a dialogar, etcétera, etcétera, porque no firmaron el Pacto de Mayo, entre ellas la provincia de Buenos Aires, y hay un corte en el grifo. Además de que es público y notorio el enfrentamiento y los ataques continuos contra la provincia. Por ejemplo, esta mentira de la deuda del IOMA con el Garrahan. ¿Es una mentira? ¿Cuántas veces más hay que desmentirla? Están inventando una deuda de que le debemos 6.000 millones de pesos al Garrahan, cuando nunca llegó a eso la deuda, cuando ya está de más que yo lo diga, pero el propio ministro de Salud de la provincia salió a desmentirlo, mostrando los números, mostrando las pantallas del sistema, qué se debe, qué se ha pagado, pero no hay lugar para eso. O sea, cuando vos querés contar tu parte, no hay lugar. Digamos que es un nuevo relato ese. Exacto. Manejado desde una mentira. Es la construcción de la fake news. Otra fantasía comunicacional. No, bueno. Vamos a repetir de vuelta. Claro, pero para mí no es una fantasía. Hacen eso a propósito, a sabiendas que en algún lado va a caer. Y hay mucha gente que cree esto que vos decís que es mentira, y que de alguna manera deja de ser fantasía. Yo le doy el nombre, le dan pero la realidad es que es una mentira. Mentira es una cosa, fantasía es otra, a mi criterio. Y mira, cómo tratan de todas maneras de tapar esta deuda millonaria que tienen de coparticipación con la provincia. En una provincia que aporta casi el 30% de la producción, que tiene el 38% del padrón, que tiene 17 millones de bonaerenses. 40% aportamos al PBI. Pues una pregunta, hablamos de comunicación, hablamos de política, hablamos de sindicato, hablamos de los alumnos. ¿Y la familia? La familia. Volvemos a retrotraernos. Años 90, algo que yo lo he hablado con muchos compañeros. Yo siempre digo que la raíz de esta sociedad que ha sido la familia, la pudrieron con estas políticas neoliberales y este individualismo a ultranza que nos impusieron, con toda su parafernalia de políticas y comunicacionalmente. En los 90 se vio clarísimo. Yo tuve, justo en ese momento, pasé de trabajar en el Hospital Fernández a un shopping muy importante de microcentro,
con una diferencia de sueldo abismal, ¿sí? Entonces, mi periodo ahí hizo que yo no viviera la calle de lo que pasaba desde el 92 hasta el 98. Pero sí viví la realidad. O sea, para mí el 1-1 no, yo no lo vi. O sea, hay mucha gente que aún hoy en día sigue reivindicando a Carlos Saúl I de Anillaco, y todavía lo estamos pagando. Todavía estamos pagando ese desastre. Y la familia... ¿Vamos por ese camino? Yo creo que sí. Y la familia, sin trabajos bien remunerados, desindustrializado el país en los 90, con trabajos de servicio principalmente, con 40 y pico % de gente en negro, de esa economía en negro que tenemos, hizo que los dos padres tuviesen que trabajar. Ya, o sea, viene desde la época de la dictadura, cuando nos instauran este modelo, cuando nos imponen estas políticas, comienza esa destrucción de esa familia que conocimos nosotros los grandes, ¿sí? La mamá en casa, cuidando la casa, los niños, y papá trabajando. En los 90 los dos padres trabajaban, porque lo viví. Mi esposa trabajaba en el mismo hospital que yo trabajaba en 2 empresas del hospital, teníamos un solo hijo, mi hija, y no nos alcanzaba. ¿Y eso qué hizo? Que los chicos comenzaran a quedar solos. Se perdió todo ese andamiaje afectivo, de códigos, de educación básica que venía de la casa, se perdió en esos tiempos. Y hoy estamos volviendo a lo mismo. O sea, aquellos que lograron acomodarse un poquito, perdón por ser autorreferencial, pero yo cuando cambio de trabajo, que voy a una mejor posición económica, tuvimos nuestro segundo hijo y tomamos la decisión con mi esposa de que ella no trabajara, porque ya le había pasado perderse los primeros 8 meses de mi hija, que teníamos que pagar una persona que era conocida, que nos cobraba muy poco, que era casi familia, que nos cuidaba la nena. Entonces yo no quería que pasara eso mismo con el segundo, con mi hijo. Y mi posición, mi trabajo me daba la posibilidad de volver a eso. Pero no sucedió con todos. Carlos, vos sos docente, me dijiste... Formación profesional. Formación profesional y en un área que tiene que ver con la tecnología, ¿o me pareció? Sí. En estos tiempos que corren, donde la tecnología de pronto hace que muchos matrimonios en un bar que están permanentemente sobre una pantalla, chicos que se le da un celular para que de alguna manera funcione de chupete electrónico, infinidades de cosas que podemos hablar de este aparato. Ese scroller, los miro a los más jóvenes porque tengo una duda. Scrollar se llama cuando uno empieza a pasar, scrollear, gracias. Sobre todo en el TikTok creo que funciona eso, que mucha gente se la pasa así scrolleando, no sé cómo es. Digo, ¿qué pasa con todos esos pibes, con todas esas pibas que de alguna manera se pasan el día con eso, que se desconectan de alguna manera del mundo, que un matrimonio está en un bar y que ni siquiera se miran, que no hay comunicación entre padres e hijos en la mesa o en la cena o en el almuerzo? Digo, como docente en el área de tecnología, ¿qué ves desde ese lugar? Primero, desde nuestra área, todos los docentes nos hemos tenido que ayornar, reconvertir, capacitar permanentemente, con todo lo que ello implica. ¿Sí? Dejar más tiempo a tu familia, a veces resignar horas de trabajo, porque los profes andamos corriendo de una escuela a otra, y no tomar determinadas horas porque tenés que ir a hacer una capacitación nueva.
Es complejo porque va mucho más rápido de lo que nosotros podemos reaccionar. Hoy la docencia apunta a que la tecnología sea un aliado en la educación, en la construcción de conocimiento. Pero lamentablemente no vamos al mismo ritmo. Entonces es muy difícil sintonizar con los jóvenes para aprovechar esas herramientas digitales y esto que hacen ellos. Igualmente también hay que ser consciente que hay que poner algún tipo de control o de coto a el uso de las redes o el abuso de las redes. O sea, límites para que no haya abuso. Exacto, pero esos límites tienen que venir desde la casa, que es lo que hablabas vos recién. El conversar en la mesa familiar, ¿sí? Comenzar a recuperar eso para ponerle los límites al chupete electrónico que decías vos. Necesitamos que los padres sean nuestros aliados en esto. Si bien nosotros utilizamos la tecnología para nuestra labor, pero hay veces que absorbe la atención completa del estudiante. Entonces, es muy difícil manejar eso. ¿Y cómo se hace, digo, con la gran cantidad? Digo, hay una información globalizada y en consecuencia tenés de todo y para todos. ¿Cómo se le explica a ese alumno que, bueno, de alguna manera no todo lo que está en Google es verdad? No todo lo que está en las redes sociales es cierto. Digo, ¿cómo se le hace o cómo se le explica o cómo se genera ese pensamiento crítico frente a las redes sociales o frente a la sobreinformación que existe hoy? Mira, es muy buena la pregunta. Me ha tocado trabajar en secundaria de adultos. Y generalmente hace preguntas buenas. Bueno, bien. Y en formación profesional sobre este tema. En secundaria de adultos estuve enseñando informática. Cuando decís adultos, ¿de qué edad para arriba? De 18 en adelante. Okay. Principalmente en el plan Fines, el programa Fines, ¿sí? Y parte de las horas de esa materia la he dedicado, inclusive estaban los proyectos, a concientizar sobre eso, sobre que no todo lo que lees a primera vista es verdad, a contrastar una información, a buscar 3 fuentes mínimo. De hecho, hoy en día doy cursos que son muy cortos, pero tienen que ver específicamente con el uso de la ofimática, de la informática. Y uno de los temas que tocamos es ese, la búsqueda de información y el contrastar, el comprobar esa información de que sea verídica, no te quedes con lo primero que ves. Y a detectar también los sitios que se benefician con esa información que puede estar errada, que puede estar tergiversada, a veces por un interés específico, a veces porque no se documentan lo necesario para hacer el contenido. A mí me queda la última. Sí. Como profe, rodeado de alumnos, rodeado de docentes, la máxima expresión de violencia que hay en las escuelas, entre alumnos, entre madres, que ahí participan las madres, los padres, digo, ¿cuál es tu...? Y los docentes, porque a veces también las ligan, ¿no? A muchos docentes. Mira, personalmente no me ha tocado vivir situaciones de violencia ni tener que interceder en una situación de violencia física principalmente. Claro. Cuando es violencia verbal, cuando es violencia simbólica, uno tiene algunas herramientas o pone en práctica algunas herramientas didácticas y también de sentido común. Nosotros en el distrito tenemos
distintas comunidades de países vecinos. Y a veces brota, por ejemplo, algún... ¿Podemos hacer un break chiquitito? Sí. Chiquitito. Porque llegó el otro invitado, Bien. tardísimo, el avión ya salió, ya llegó a Río de Janeiro. El de serio? APA, sí, ya llegó, volvió. ¿Qué tal, Lo la podemos gente? traer al... La gente... Ya perdimos el avión, ya perdimos todo. ¿Qué? ¿Este es el de APA? ¿En serio? ¿Qué hace? Este es el de seguridad de APA, ¿no? Mientras lo hacemos medio informal, ¿Cómo va? porque va a quedar Sí. poco tiempo. Esto es en vivo, ¿no? ¿Cómo es? Obvio, Sí. es en vivo. Vivo Toma sos vos que asiento. llegás re tarde. ¿Eh? Vivo sos vos que llegás re tarde. Sí, tarde. Yo llegué, para mí llegué puntual, me dijeron 19:50. que ¿Quién te dio? ¿Dante Boeri? No, Sí. 18. No, dice sí. Ah, no te puedo creer. Sí, sos puntual con él, no con nosotros. Te perdiste vos el tiempo. Soy porque el peor, soy el peor. Tenemos todavía dos No, invitadas. tal vez la culpa haya sido de Dante. Segura- También es seguramente. cierto. Seguro. Seguro que... Bueno, Completamos un cachito con el tema de la familia, que me interesa mucho la violencia y cómo... Bien, ya te digo, no me tocó vivirlo, lo que es situaciones de violencia física, pero sí de violencia simbólica, de algún comentario que pueda rozar la xenofobia, el racismo. Y como docentes tenemos herramientas para reorientar esa situación y poner, a ver, un ejemplo práctico. Cuando se discrimina, por ejemplo, alguno de los echeverrianos originarios de Paraguay, por ejemplo. Me ha sucedido en más de una ocasión. ¿Qué estrategias podés desplegar en el aula? En mi caso puede sonar a veces que quizás sea un golpe bajo, pero por ejemplo, reorientaba la clase y pedía un trabajo de investigación de por qué Paraguay festeja el Día del Niño distinto a nosotros. ¿Por qué tiene otro Día del Niño? Yo creo que la mayoría lo saben. Puede sonar a golpe bajo, pero es traerlos un poquito a la realidad. sí, o por lo menos acercar la realidad de Paraguay acá a la Argentina. Digo que eso me parece que es el puente o lo interesante. Sí, pero yo creo por eso hay indicadores en los estudiantes cuando puede desembocar en alguna situación de violencia o no, que uno, si está atento, puede llegar a prevenirlo, y como docente puede desplegar algún tipo de estrategia, no solo didáctica, sino además pedir el apoyo de nuestros directivos y todo, para prevenirlos. Lamentablemente se están sucediendo muchos casos de violencia física. Y este tema de los padres que decías vos, sin embargo, bueno, se ha trabajado mucho. Nosotros, volviendo a lo que es sindical, en el acuerdo paritario, tenemos, por ejemplo, el tema de cuidado. Se ha trabajado mucho con eso. No solo de los estudiantes principalmente, sino también de los docentes. Además de que hoy en día la ley también hay algún apoyo legal mayor que el que teníamos hace unos años atrás. Le pasamos la pelota, ya el señor director acomodó la cámara, la agrandó, porque no entraba, dice. Me siento así como chiquito al lado de la bestia esta. No me hagas sentir mal, che. ¿Cómo andás, Mirá Néstor? lo que- Mirá, ahí estoy mirando la cámara. Mirá. Es impresionante. ¿Viste? La diferencia Uno es atroz. no tomo dimensión, ¿viste? Yo soy... No, nosotros tampoco tomamos dimensión. No nos alcanzan los brazos como para saludar. Tremendo. Che, Néstor, bueno, para aquellos que no lo conozcan, Néstor es miembro de APA. APA es la Asociación del Personal Aeronáutico. Sí, señor. Más específicamente con los trabajadores de aerolíneas argentinas. Algo Exacto. tienen que ver, alguito, ¿no? Un poquito, sí, hace unos años aparte. ¿Qué es lo que está pasando allí? Oh,
¿Qué es lo que no está pasando? Bueno, hacemos contanos lo que no está pasando. Ganan bien, tienen vacaciones bárbaras. Salarios que perdieron un 80%, 85% de poder adquisitivo, por lo menos. Nada, una empresa que está permanentemente en esto de ir por esa tan mentada eficiencia que están hablando, que se habla ahora con esto de la reforma laboral, que quieren ir por todas esas cosas, todos esos inventos neoliberales. La verdad es que están en eso permanentemente, todos los días es una discusión diferente, todos los días es un intento de avance, todos los días es un foco de resistencia, todos los días es estar abroquelados con los compañeros, dando charlas, hablando, debatiendo, tratando de generar la conciencia suficiente como para que esa fortaleza que tenemos que tener a la hora de dar las peleas que tengamos que dar esté al pie del cañón. ¿Hay vaciamiento? Hay todo, lo que vos me digas. ¿Pero la empresa es superavitaria o no? A ver, otro de los cuentos que cuentan, porque es como hace Milei a nivel nacional, ¿no? Si vos no pagás, si vos tenés deuda de tarjeta, no la pagás y vos decís, che, pero me alcanzó el sueldo, no sos superavitario, no es que te alcanzó el sueldo, no pagaste las tarjetas. Claro. Si vos tenés deudas, si vos no comprás repuestos, si vos no invertís, si vos no le pagás a los trabajadores el salario que le corresponde, obviamente que vas a estar recaudando más de lo que gastás, pero la verdad es que es una mentira, porque no se hacen inversiones, porque no se le pagan a los proveedores, porque se los patea, porque, bueno, todo eso en pos de que hacer un gran dibujo para que venga la verdad que en este contexto bajarle el precio. Sí, no, bajarle el precio y aparte que venga alguien a decir, che, bueno, yo quiero Aerolíneas Argentinas, dámela, deja plata, dámela, que la realidad es que en este contexto de país, ¿qué empresario va a venir acá a invertir? Intercargo, nosotros somos APA y representamos también a la empresa Intercargo, que es estatal, que esa empresa sí es superavitaria y en dólares, y sufren exactamente lo mismo que sufrimos los de Aerolíneas Argentinas. Esos compañeros no tienen actualización salarial, pero no por una cuestión de que falte plata, como dicen todo el tiempo estos tipos, que falta plata, no, la plata no falta. Lo que pasa es que se hacen otras cosas con la plata. Intercargo dice, y sus directivos dicen que están en condiciones de pagarle un 100% de aumento a los trabajadores, y sin embargo la política es no hacerlo. ¿Por qué? Porque quieren a los trabajadores de rodilla. Porque quieren a los trabajadores de rodilla, desorganizados, quieren que se enojen con los sindicatos, quieren que los sindicatos dejen de tener la relevancia que tienen. Porque hoy en día, la verdad, que a lo que vinieron es por los sindicatos. No hay otra cosa por la que han venido estos tipos. Han venido por los sindicatos. Eso es lo que está subliminalmente en la reforma laboral. Pero por supuesto, es eliminar los sindicatos. ¿Qué es lo que quieren hacer? Con los convenios por empresa, y ni siquiera los convenios por empresa. Ya directamente charlar par a par con los trabajadores. Eso, perder un poder de fuego impresionante. Es perder absolutamente todos los derechos. Estos tipos vienen con el discurso de la actualización, de que esto es re interesante, está re bueno, ¿viste? Ser tu propio jefe, estas boludeces, perdón por la palabra, ¿no? Pero estas boludeces que sos tu propio jefe, manejás tus tiempos, ¿viste? Ahora no. ¿Qué dice la nueva ley de contrato de trabajo? O sea, que el proyecto de ley. Que vos podés ser un trabajador independiente, ¿viste? Y podés tener incluso hasta 5 tipos más a cargo tuyo, siendo independiente, o sea, tercerizando, precarizando. Eso es precarización laboral absoluta. Es no tener derechos laborales, no tener obra social, ser monotributista en el mejor de los casos. Digo, es muy preocupante. Y lo que es más preocupante de todo esto es que la gente no está tomando conciencia. ¿Qué decían cuando asumió, o cuando este tipo decía lo que iba a hacer? ¿Qué decía la gente? No se va a animar, no lo van a dejar. No, para eso hay leyes laborales. Avanzan, y avanzan, y avanzan, y avanzan. Y no avanzan por la libertad. No, por supuesto. Avanzan por los derechos. Por supuesto, avanzan sobre los derechos, sobre nuestros derechos. Pero en un país donde el 40% de los trabajadores está en la informalidad, es muy complejo también. Porque hay compañeros de 30 años que no conocen lo que es un derecho laboral, que no saben lo que es un aguinaldo, que no saben lo que son vacaciones pagas, que no saben lo que es una enfermedad paga.
Entonces es muy complejo también dar esas discusiones. Está bien. Hoy. Yo a esto agrego, y creo que hay que ser crítico también, o por lo menos hacer una autocrítica para aquellos que de alguna manera nos referenciamos en el campo nacional y popular. Sí. Y que tiene que ver concretamente en que el Estado, en cualquiera de sus organismos, municipal, provincial y nacional, Sí. ha manejado este criterio. Sí. Digo, monotributistas, contratos que a fin de año, antes, a fin de año se bajaban, pero Exacto. después lo renovaban. Hay gente que ha trabajado 20 años bajo ese sistema, cuando ya debería estar adentro, digo, Sin lugar a como dudas. personal de planta hace mucho. Sí. Digo, esto me parece también es una deuda de la democracia, ¿o no? Es una deuda de la democracia, es una deuda que nos tenemos que... A ver, yo soy muy crítico de hacer autocrítica permanentemente, ¿no? Por parte de la clase trabajadora, por parte de los militantes, ¿no? Pues siempre hay que ser autocrítico. No, bueno, la verdad que la autocrítica la tienen que hacer los políticos. Primero de todo son los políticos los que tienen que hacer autocrítica y tienen que empezar a escuchar a las bases. Lo que sí tenemos hoy una oportunidad muy importante, histórica, creo yo, es histórica la oportunidad que tenemos los trabajadores de demostrar nuevamente que son los trabajadores los únicos que tienen las herramientas para revertir esta situación. No hay otro, no podemos esperar de otro ámbito que no sea la clase trabajadora. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié y darle mucha rosca a esto, hacerlo muy importante, debatir todos los días con los compañeros, estar todos los días en la base hablando de esto y debatir hacia arriba también, ¿no? Debatir hacia arriba, qué interesante sería eso, ¿no? Que se pueda dar. Digo, debatir y exigir hacia arriba. Sin lugar a dudas. Ahora bien, en el día de ayer hubo un consejo, del salario mínimo vital y móvil, que se hizo por Zoom, pero las dos CTA Autónoma y Sí. CTA de los Trabajadores, confluyeron en una marcha frente a la Secretaría de Trabajo, Secretaría dije, no Sí. me equivoqué, es Secretaría, no Ministerio. Y no hubo ninguna resolución, porque por un lado, la CTA, creo que los trabajadores pedía 536.000, 740.000 pedía la CTA Autónoma. Los empresarios, que ahí podemos poner la Sociedad Rural, la CAME, la Unión Industrial, ofrecían 326.000 pesos y 340.000 pesos en abril. Hoy el sueldo mínimo vital y móvil es de 322.200 pesos. Digo, Una locura. una locura. ¿Qué puede hacer un trabajador con esos 322.000 pesos? Les pregunto a ustedes, por supuesto si estuvieron en esta marcha, ¿y qué les pasa por la cabeza cuando escuchan ese salario mínimo vital y móvil que de alguna manera también repercute en algunas otras cuestiones como la UH, etcétera, etcétera, Por etcétera? supuesto. No. Te escucho. Bien. Yo no participé de la marcha y me hubiese gustado estar ahí. Pero, a ver, es muy amplio. Volvemos a lo que hablábamos antes de las mentiras. Hoy le venden a la gente que la solución para el empleo es esta reforma laboral. Cuando está demostrado que ninguna reforma laboral ha creado empleo. Son las políticas de Estado, las políticas de industrialización, de sustitución de importaciones, llámalo como quieras. Pero son esas políticas las que generan empleo. Son las políticas de ir generando también el consumo interno. Claro, no es una contradicción que venga una reforma laboral y que se abra las importaciones. Digo, No. me parece que... Pero que justamente para eso está la reforma, ¿no? Digo, es para justamente esto. Cuando ellos hablan de reforma laboral y de beneficios, y de que esto beneficia, a los únicos que beneficia de los mismos de siempre. Eso está clarísimo. El problema es que la gente no está escuchando. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié, en la forma de comunicarlo. De alguna manera tiene que llegar al compañero trabajador que esto no es beneficioso para él y que no puede estar... El mayor triunfo de estos tipos, el mayor triunfo del poder económico es que el trabajador esté comprendiendo, se ponga en el lugar de un empresario y diga, no puede invertir, en lugar de pensar en sus propios derechos. Es el mayor triunfo de estos tipos, es el mayor de ellos. Si nosotros no podemos dar esos debates en las bases y no podemos empezar a discutir esto y no podemos empezar a hacer que se nos escuche, va a ser muy complejo y no vamos a poder, y van a ser cosas que, a ver, estos derechos que tenemos costaron años y no solamente años, costaron vidas. Entonces, hoy un
compañero, yo pongo el ejemplo de aerolíneas, pero la verdad que lo podemos extrapolar a cualquier lugar. Un compañero de aerolíneas con, no sé, que ingresa a la empresa, hoy ya no están ingresando, obviamente, porque no hay ingresos, porque lo que están haciendo justamente es estos despidos encubiertos mediante los acuerdos de retiro voluntarios. Lo que hace, no sé, un compañero que tiene, no sé, 21 años, ingresa a trabajar a la empresa, hoy, la verdad que con los salarios que tenemos, en cualquier lugar lo puede llegar a cobrar eso y muchísimo más. Pero digo, en otro contexto, con un montón de condiciones de trabajo favorables, con un montón de derechos adquiridos, con unas cuestiones que otros convenios colectivos no tenían. Y la verdad que ese compañero de 21 años desconoce absolutamente de dónde vienen esos derechos. Entonces, si nosotros no hacemos hincapié en recordar de dónde venimos, de dónde queremos ir, no sabemos a dónde carajo queremos ir. Hoy no sabemos a dónde ir, no sabemos a quién acudir. Y tenemos que estar convencidos nosotros mismos, los laburantes, porque nos olvidamos de que nosotros somos los protagonistas de la historia. Históricamente, el trabajador modificó la realidad suya, nadie más. Les digo, 10 minutos nos quedan como mucho. Sí, no hay problema. No digo para que vayan comprimiendo la respuesta. Dale. Pensaba en esto cuando hablabas, Néstor, sobre estos derechos, ¿no? Digo, ¿cómo se hace para este chico en una escuela poder explicarle estos derechos y no caer en esta cosa del dogmatismo? Viste que se ha señalado sobre todo adoctrinamiento. Pero si ellos no adoctrinan, escúcheme, hay que perderle el miedo también a esto, ¿no? A decir, ay, no, habla de política. Sí, por supuesto que hablamos de política. Por supuesto. ¿Cómo no vamos a decir lo que somos? Política, ¿Cómo no vamos a decir lo que somos? ¿Desde cuándo le tenemos miedo a decir si hablo de política, si soy peronista o no soy peronista? Si quién le dio derecho a la clase trabajadora? O sea, ¿cómo puede ser que de un tiempo a esta parte hayamos tenido hasta vergüenza de decir nuestra condición? Entonces, hay que modificar esto. Adoctrinamiento es lo que hacen estos tipos permanentemente, todo el tiempo. Exacto. Mediante las redes sociales, mediante los medios de comunicación. Eso es adoctrinamiento. Redes y medios. Y no solamente adoctrinamiento, eso es lavado de cerebro. ¿Se perdió la batalla cultural en ese sentido? Digo, en virtud de lo que estamos hablando, ¿no? El individualismo que vuelve, la clase trabajadora que ahora pareciera ser que estaría, lo pongo así entre comillas, mejor creyéndose que es un empresario, un emprendedor, el emprendedurismo que de alguna manera también es un trabajo precarizado. Digo, ¿se ha perdido entonces esa batalla cultural? Hasta hoy yo creo que sí. Comunicacionalmente nos quedamos muchísimo. Yo lo vengo reclamando desde hace mucho. El por qué no se trabajó en eso. Y desde años atrás. Fíjate esto de que decían de la idea, cómo prendió la idea de que hay que formar sujetos que no reconozcan sus derechos. Me tocó, vuelvo a decir por ser autorreferencial, pero como docente me tocó dar un curso que dentro de los módulos que lo componen hay uno que son relaciones laborales y orientación profesional. En ello el diseño curricular me dice que yo le tengo que enseñar sobre la ley de contrato de trabajo, sobre las leyes paritarias. Algo que yo agregué también es para el emprendedurismo, no me sale. Es difícil. También le agregué el cómo hacerse monotributista, cómo inscribirse, cuándo es conveniente o por qué. Y resulta que un directivo le reclamó a mi directora que yo estaba haciendo política en el aula. O sea, desconocía por empezar el diseño curricular y yo no estaba haciendo política partidaria, yo estaba yendo específicamente a lo que me pedía el diseño curricular, claro. Ahora, y fíjate, la pregunta es, más allá de lo que haya pedido esa persona, digo, ¿cómo actúa el directivo? Mi directora sabe que es así el diseño curricular, que eso lo enseñamos en muchos de los cursos, principalmente los cursos largos que duran un año, tienen ese módulo. Y además, fíjate los tiempos. 2019, estaba Vidal,
que quiso recortar las materias sociales en técnica. Precisamente fue en una escuela técnica. Entonces, ¿quiénes son los que adoctrinan? Está muy claro. Está muy claro. El tema es que el poder económico tiene las herramientas y el dinero suficiente como para hacerlo. Nosotros lo que tenemos es la militancia. Y con la militancia sola no alcanza. Hay que formar cuadros, hay que debatir esto. Yo no dejo de repetirlo, me canso de repetirlo porque la verdad que no hay otra salida. Nosotros tenemos que formar a los trabajadores en las bases. Los trabajadores en las bases son los que tienen que tomar el compromiso. No puede ser que un grupo de trolls en una red social invadan una opinión muy formada o muy autorizada y te vengan a desmadrar todo porque son, no sé, 50 tipos que están atrás de una computadora para ese trabajo. Exactamente, sí. Para ese trabajo. Sí, bueno, por el gobierno también. Por supuesto que está pagado por el gobierno. No. Y nosotros, pero nosotros tenemos que tener algo que pueda contrastar eso, que pueda contraatacarlo. Tenemos que estar organizados. No podemos dejar de organizarnos. Vos fijate que esta gente vive con esa idea. Hay que recordar Esteban Bullrich cuando dijo que había que abrir 10, 12 frentes de conflicto porque nosotros los sindicalistas nos podemos enfocar solamente en uno. Obviamente le demostramos que estaba errado, pero hay que seguir haciendo escuela, como dice el compañero, y lograr mayor participación, pero por una razón, o sea, no por adoctrinamiento, no porque sigas una banderita, sino porque entiendas que están viniendo por vos. Exacto. Gente, agradecidos por su visita. Te esperamos más temprano la próxima. Te esperamos más temprano. Prometo que estoy más temprano. No, la próxima te vamos a dar nosotros el horario. Carlos, un gusto. Igualmente. Le hubieran traído la silla más chiquita, así por lo menos estábamos abajo. No, o la mía más alta, chicos, fíjense. Pero claro, igual hay que tener ese brazo, esa cosa. Perdón. ¿Vamos con música? Vamos con el señor José López, por favor. Seguimos en lo de Gerard recorriendo la historia de Sangre Obrera, una banda que encontró su identidad entre el rock barrial, la honestidad brutal de sus historias y el espíritu obrero que los define. A lo largo de los años fueron creciendo, tocando y componiendo y afianzando su sonido. Su primer material discográfico lleva un nombre que les calza perfecto: Rodar al Viento, un disco que llegó para marcar su presentación formal en la escena y que abrió puertas a un público que se sintió reflejado en sus letras. Hoy Sangre Obrera está trabajando en su segundo disco, que verá luz el año que viene, y promete llevar este espíritu de lucha todavía más lejos. Y para seguir este viaje musical, escuchamos otro tema de la banda, Rodar al Viento, Sangre Obrera. Te está llamando, el fierro no se hace esperar. Revisa sus frenos y ruedas y quiere salir a rodar. Nada necesita, no, vas en vos. Quieres ver la vida desde el corazón. Ya no puedes esperar y quieres salir a rodar, al viento rodar. Son esas rutas que van a ser, y es una nueva aventura recorrer. Se hace itinerante la mente y ese sueño empieza a crecer. Y ya nada necesitas de quien quedó atrás. Todo es lo que hoy se acerca. Ya no quemas viejas maderas y echas la vida al rodar. Se echa a rodar y solo abraza al viento. Se escucha su voz, solo le grita al viento.
se hicieron al hablar. Ya nada necesitas de quien quedó atrás. Todo es lo que hoy se acerca. Ya no cremas viejas maderas, ni echas la vida al rodar. Se echa a rodar y solo abraza el viento. Se escucha su voz, uno le grita al viento. Y sus verdades se las lleva el viento. Y sus penas se las ha llevado el viento. Viejas maderas y echas la vida al rodar. Se echa a rodar y solo abraza el viento. Se escucha su voz, uno le grita al viento. Y sus verdades se las lleva el viento, amigo mío. Y sus penas se las ha llevado el viento, el viento. Sangre Obrera, gracias José Godoy. Nos metemos un bloque por ahí, como uno ya está un poquito más grande que todos los que están acá, inclusive de vos. Y me parece importante hablar por el tema de la tecnología, de la pantalla, con los chicos, con los adolescentes, cuál es la problemática. Algunos dicen, no, pero son más despiertos. Posiblemente. Pero también eso puede llevar... el tema de la vista, el tema de la columna, un montón de secuencias que vamos a ver si lo podemos desarrollar con la, no lo vamos a decir ni señorita ni señora porque no averigüe, Soledad Corbera. Buenas tardes. Buenas tardes, psicopedagoga. Psicopedagoga. Y Majo, a mí decime Majo, Lousan, con Z, me dijo, fonoaudióloga. Presentada, chicas. Exactamente. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y sí, vamos a hablar un poco, a desarrollar el tema de las consecuencias negativas que trae el uso excesivo de las pantallas en niños y también poder ver recomendaciones a los padres, a las familias, para poder disminuir este uso, porque en realidad en el mundo actual estamos todos inmersos en este mundo tecnológico, los chicos no quedan afuera de esto, obviamente, pero bueno, nosotras que tenemos a diario pacientes con dificultades de aprendizaje, dificultades cognitivas, de atención y demás problemáticas, tiene que ver también en parte con este uso desmedido de las pantallas, ¿no? Muchos de esos pacientes son con diagnóstico TGD, como... Sí, TGD, déficit de atención, trastornos del lenguaje y entre otros. Y genera la adicción. Sí, en general, más que nada, las consecuencias físicas, ¿no?, que tiene esto, como vos nombraste, las dificultades en la visión, en la postura, ¿sí? Trae problemas de sueño, digamos, en el insomnio que generan. También puede traer esto de ser sedentarios, porque los niños ya no eligen salir al aire libre a hacer una actividad, sino es preferible estar inmerso en esa pantalla y aislarse. Ahora, ¿cómo hago digamos, paralelismo, si se me permite? Digo, ¿cómo hace un padre para decirle a su hijo que no debe usar la pantalla cuando se lo dice con el celular en la mano y mirando el celular? Claro, bueno, eso es lo que pasa. Sí. Justamente el uso de las pantallas es un problema que afecta a todos y nos preocupa cada vez más a los profesionales de la salud, a los docentes también y a las familias, porque los nenes están inmersos justamente todo el tiempo en un dispositivo. Acá no se trata de demonizar, digamos, las pantallas, ¿sí? Se trata más que nada de poder entender y de poder hacer un uso adecuado, ¿no? De tener un criterio razonable. Por eso es que
esta forma de estar inmersos totalmente en lo que tiene que ver con el dispositivo. Y cuando hablamos de pantalla, no solamente hablamos del celular. No, pantalla es Hablamos televisor, todo, tablet, todo eso, compu, celu, exactamente. digo, esas cosas. Y todo esto repercute en el desarrollo también del lenguaje de los chicos. Acércate ¿sí? un poquito. El lenguaje sabemos que se construye con los pares, con la interacción humana. Claro. ¿No? Con los gestos, con las miradas, con el contacto físico. Los niños necesitan escuchar constantemente voces humanas, no necesitan estar frente a un dispositivo y escuchar dibujitos animados, porque empieza todo su desarrollo y aparecen un montón de otras consecuencias, como por ejemplo la prosodia, que es la alteración en el ritmo y en la entonación. A veces parece que escuchamos niños que hablan neutro. Claro, ¿Viste? exactamente. O dibujitos animados. Entonces yo les digo a las familias, a ver, ¿ustedes qué quieren? ¿Un niño de verdad, entre comillas, ¿no? O un dibujito animado. Y ahí es cuando recién caen y se dan cuenta. O también muchas personas o familias que llegan al consultorio y me dicen, no, yo ya le dije al pediatra y el pediatra dijo que es vago, ya va a hablar. Y la realidad es que no. Que no es vago. No, la realidad es que cuando empezamos a indagar... Que es vago ese pediatra. Pues no sé, pero la realidad es esta, que no sé si es vago, quizás desconoce también. No, usando tu término, digo. No se trata de ser vago en sí, ¿no? De que el niño no pueda, no sé, no quiera hablar o no tenga ganas. Se trata de que está tan inmerso en esta pantalla de que no hay un contacto con un otro. A ver, el celular no hay un feedback, no hay un ida y vuelta. No hay una mirada tampoco. Exacto. O sea, es eso de estar ahí, el hablar y mirarte, el escucharte también, porque no solo hablar, también escuchar, y no está. Amerita, con Hugo lo vimos, amerita contarle una anécdota. Bueno, En ese mismo lugar había una mamá. sí, Trajo una niña aproximadamente 10, 12 años, 13, quizás menos. Estaba sentada en ese lugar donde estaban las manos, con la tablet. Y ese lugar nosotros generalmente abrimos el programa. Le decimos si se podía correr la niña. Lo que me llamó, me chocó fue que la tuvieron que levantar de las sillas negras y ella nunca retiraba la vista. no. Y tenía la mamá como ustedes. O sea, que va a ver mi mamá, va a salir en YouTube, por ejemplo. O sea, no todos los días salís en YouTube. Bueno, ella no sacó la vista de la pantalla. Claro, es que ahí no hay Sí, me asustó. no hay un registro y no hay un otro, que bueno, uno dice pares, no solo son los otros niños que están en el entorno de la escuela y demás, sino también la familia, porque Adultos. es fundamental poder interactuar con un otro desde el seno de la familia cuando empieza el desarrollo del niño. Ahora, la pregunta inicial es cómo hace un padre o una madre cuando le tiene que poner límites, si ustedes quieren, al uso de esas pantallas, cuando... Vuelvo a reiterar la pregunta porque me parece que no fue respondida. No, es que en realidad hay que limitar el uso, digamos, de las pantallas de a poco. A veces es muy difícil también sacarle cuando un nene empieza desde muy bebé Claro. con las pantallas, es como que empiezan a tener conductas que son disruptivas, como berrinches, o sea, los vemos continuamente, los Sí, nenes. genera esto de ansiedad, Así, también claro. esta poca tolerancia a la la frustración, frustración. a los tiempos de espera, ¿sí? Sí es verdad que... Inmediatez, Claro, es quiero todo ya, ya. todo. Es que el cerebro no está preparado. Claro. Justamente el cerebro no está preparado para recibir tantos estímulos, todo rápido y ya, todos sonidos, imágenes. Ustedes piensen que nosotros con el celular, el dedo, estamos continuamente pasando la pantalla y queremos todo ya. El cerebro no está preparado para esto. Entonces, las familias lo que deberían hacer, justamente esto, ¿no? Reducir el uso, ofrecer otras alternativas. Claro. Ofrecer otras cosas. Nosotros cuando éramos chicos jugábamos en el patio, andábamos en bicicleta. Está bien que ahora es más difícil hacer todo eso. Pero están los clubes también de Es barrio, que eso ¿no? también, Ah, buscar lo que se recomienda desde nuestro lugar profesional siempre es buscar una actividad que a ellos los Extracurricular, que de saque, alguna manera- que formen un grupo de pares, que tengan un lugar de pertenencia, que eso es súper importante y es re lindo para los chicos. También poder, vincularse con los demás. Porque ¿qué pasa cuando no te vinculas con un otro? Tampoco si hay una situación, que es lo que vos decías de los berrinches y demás, si hay una situación que el niño nunca, con la que nunca estuvo familiarizado porque está todo el tiempo con la pantalla, en cuanto tenga una situación que manejar y gestionar sus emociones, no va a poder hacerlo. Entonces, sí, decime, poder
darle herramientas también. Yo, por ejemplo, recomiendo muchas veces que si van a usar el celular o la tablet o el dispositivo que tengan, pongan una alarma, que bueno, media hora, ponete una alarma. Claro. Cuando suena la alarma, dejamos el teléfono. Cuando suena la alarma, dejamos la tablet. Y que el adulto tampoco use permanentemente delante de los niños los dispositivos electrónicos, porque... ¿Todo esto comenzó para que el nene no moleste? En realidad, No sé bueno, si para- quizás un poco Él y un poco dice es lo que chupete vos... electrónico. Me parece que tenemos acá, nosotros con el tema de la pandemia fue medio Sí. ¿no? contradictorio, que teníamos que usar el celular todo el tiempo, entonces las familias para poder trabajar tenían que usar el celular. Y quizás para poder hacerlo tranquilos, sí, enchufábamos como este chupete electrónico al niño para que no nos moleste o para que pueda mamá o hacer alguna actividad. La realidad es que yo observo a ver, me pasa en el consultorio, yo estoy en la sala de espera y cuando voy a entregar los nenes, están todas las familias con el celular en la sala de espera. Y no me da, o sea, quizás si las familias me están escuchando, porque seguramente yo veo que están todos los papás con el celular y cero bolilla al hijo, que se está trepando a la escalera, que está haciendo un berrinche. Me parece que nosotros como adultos tenemos que empezar a cambiar eso. Y también tener en cuenta esto, los niños cuando son chiquitos hablamos, y esto capaz que es un paréntesis, ¿no?, de la neuroplasticidad neuronal. Esto tiene que ver con que el cerebro tiene las neuronas que nos ayudan a organizarnos, para aprender, para ampliar mucho más el vocabulario. Los chiquitos tienen neuroplasticidad neuronal. El adulto quizás es, como siempre digo, es un hueso duro de roer, ¿viste? Como que, a ver, el aprendizaje es infinito, y esto Sole lo sabe. Sí. Pero el chiquito es como una esponja. Claro. Entonces absorbe todo, ¿sí? Todo lo que uno le entrega, todo Lo lo que bueno uno... y lo malo. Exactamente. Claro, exactamente. Entonces tenemos que nosotros a priorizar esto, ¿no? Tenemos que empezar a priorizar que tenemos un niño que nos está mirando continuamente porque somos el modelo. Yo me doy vuelta y tengo atrás una criatura de 2, 3 años que me está mirando a ver cómo me comporto, cómo miro, qué digo, qué no digo, el gesto que hago. Me parece que eso es sumamente importante. Lo gestual también es parte del lenguaje. Sí, por supuesto. Bien, digo, y en ese ida y vuelta entre padres e hijos, padres y madres me refiero, ¿no? ¿Cómo se articula ese digamos, lenguaje gestual y la pantalla? Digo, ¿hay algún vínculo? No existe, porque estás con el teléfono en la mano, no podés Claro. estar, o Ni sea, siquiera un gesto. ni lo mirás. No, Ni siquiera un gesto, no. ni siquiera una No, mirada. ni siquiera eso. Por eso hablamos del lenguaje verbal y no verbal, porque es Pero esto. pasa eso cuando vos vas acá mismo, pasa cuando están almorzando, vas a un lado a almorzar, a cenar, están meta el celular. Yo digo, ¿para qué me voy a gastar la plata si solo con Sole? No, Damos obvio. los dos con el celu. ¿Qué pasa? Ni hablamos. Ni Claro. Me claro. parece que algo también podría ser como algo para ayudar a las familias esto, ¿no? De crear espacios de diálogo, el sentarse en la mesa sin compartir, apagar la televisión. Eso me parece bueno, ir por la propositiva. Claro, Ya claro. vimos como el diagnóstico, Claro. lo que pasa y demás. Digo, lo propositivo sería esto que vos te estás planteando. De Sí. alguna manera, debe haber Sí, millones, ¿no? en el hogar, ¿no? Esto de decir, bueno, estos tiempos, o sea, este tiempo es para cenar, bueno, cenemos, ¿sí? Cuando respiro, es así, es como medio hacerlo, automático. ¿cómo? Sí, claro, Automático. tal cual. Y también ofrecerles otras actividades, poder llevarlos a un club, esto que hablábamos, otro espacio de ocio y que también pueda ser una descarga motora al niño, ¿no? Que es Hablar, fundamental. preguntarles, Claro. ¿no? Porque a veces uno tiende también a los vas a retirar a la escuela y no le preguntás absolutamente ¿Cómo le nada, fue? y ¿Qué seguís caminando hizo? con el celular Claro. en la mano y llegás a tu casa y te pones a preparar la comida. Me parece que eso quizás también está bueno, poner en palabras lo que uno hace. Entonces de repente mamá está cocinando, entonces digo, bueno, a ver, Juancito, vení, mamá va a cocinar. Y mostrarle el gesto con la acción, la palabra, ¿no? Ponerla en acción. Mamá, no me molesté. No, Bueno. pero, a ver, la Y palabra me parece que es fundamental, digo, en esto de poner en palabras lo que uno hace, pero también lo que uno siente, que en Sí. en ese sentido me parece que hasta se ha perdido, ¿no? Esta cosa de el abrazar, vamos, lo gestual, el decir te quiero, el decir te amo, entre padres e hijos, digo, esa cosa es como que se ha ido roto, digamos, de Sí. alguna manera también, con toda esta cuestión de pantallas. Tal cual, sí, y también los riesgos que traen, ¿no? Esto de recomendar a los papás
que vean el contenido que están consumiendo los niños. Yo tengo muchos que vinieron ahora al último tiempo con Halloween muy asustados, porque esto de las películas de terror o quizás en YouTube que buscan y que ven y que no tienen un control de lo que están mirando. Es peligroso también por el tema de esto de, el ciberacoso y demás, porque estamos hablando de niños chiquititos, quizás de 2, 3 años, pero en niños quizás de 10, 11, que ya por ahí ya tienen celu y demás. Y uno tiene que controlar si está jugando en línea, con quién está jugando, a quién le está dando información. Ese tipo de cosas también es fundamental, ¿no? ¿Ustedes participan en un gabinete en escuela? No, yo no. Yo sí. Yo soy FODE distrito del partido de Ezeiza. ¿Y en el gabinete qué se ve? Mira, nosotros es un paradigma diferente. Nosotros antes, cuando éramos chicos, el gabinete se encargaba de llevar los nenes que tenían dificultades y ibas al gabinete. Hoy es otra mirada. Más social tal vez. Es más social, pero nosotros observamos a los niños en contexto y en el aula, ¿sí? Todos juntos. No es que me llevo el niño que tiene o no, eso no existe más, no se puede hacer. Simplemente observamos y orientamos a la familia, no podemos hacer tratamiento. ¿Mejor lo de ahora o mejor lo de antes? Me parece que ahora estamos viendo al niño y está bueno porque lo vemos como sujeto de derecho. Antes no lo veíamos así, ¿no? Lo que decía el adulto era palabra mayor, cambio ahora el niño tiene derechos y él puede también tener su palabra. Entonces está bueno porque yo, por ejemplo, voy al aula, yo trabajo en salitas de jardín, porque, por ejemplo, en la primaria no tenemos fonoaudióloga, ¿sí? Solamente en jardín. El equipo está compuesto por una licenciada en psicopedagogía, una asistente social y una fonoaudióloga en el jardín. Y lo que hacemos es más social esto, ¿no? El niño no va al jardín, bueno, vamos a buscarlo a la casa. Las señas te dicen, mira... ¿Eso lo pueden hacer? Eso sí. De hecho, lo hacemos todo el tiempo. Para hacerlo? Sí. Tenemos que ir, recorrer las... Casi una obligación. Claro. Y tenemos que ir y ver por qué no está viniendo y generar alternativas y dar la continuidad pedagógica si hay alguna situación particular. Y en el aula a mí me pasa que, quizás yo trabajo mucho en clínica, entonces a veces como que... Tienes una percepción. Yo enseguida detecto en el aula el radar mío y unas ganas de atender y no puedo. Como que me relimitan y me dicen, no, Majo, no, acá orientás. Entonces, nada, es orientar a las familias y explicarles, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Porque como dijo Sole, el lenguaje nos atraviesa a todos y es muy importante. Sin dudas. Además de esta cuestión propositiva que hablábamos de los clubes, de una actividad extracurricular, esta cuestión de pronto, hasta te diría, compartir la lectura, porque en eso también se ha perdido mucho. Compartir un libro, de que un papá o una mamá lea al hijo, es como que algo que se perdió. Tomá, acá tenés, te lo cuentas solo, ponés el autolibro, no sé cómo se llama, audiolibro, perdón. Audiolibro. Lo abro y no gasto un mango, dice tu mamá que lo tenés. No, pero aparte, la entonación, me parece que es un ida y vuelta. ¿Eso se perdió o ustedes lo ven en algunos casos? No, se perdió, porque también, a ver, el uso de las pantallas no solamente a los nenes les cuesta hablar, sino que a veces les cuesta entender. Entonces, esto que decíamos antes, te da todo imágenes tan rápido que cuando te tenés que sentar a leer un libro, tu atención está dispersa. Te hago una pregunta, ¿les cuesta entender o esto es producto de no prestar atención cuando el otro te habla? Ahí te explica lo que tenés que hacer. Pero son cosas. Sí, pueden ser las dos cosas. Sí. Cuesta entender también por esto de que se atrofia todo lo que tiene que ver con lo cognitivo usando tanto la pantalla. ¿Sí? Hay palabras que no están, yo lo veo en adultos, en padres que por ahí vienen a consultar, que quizás no saben expresar lo que necesitan expresar de ese niño, y con niños que por ahí tienen 12 años y hay palabras que no conocen, que nunca las dijeron y que no saben lo que son. Entonces, esto de la comprensión también se ve en que las capacidades cognitivas, sí, disminuyen. Hay que estimularlas porque no se desarrollaron. ¿Cómo se estimula? De diferentes maneras, en cuestiones de más clínicas, digamos, que en lo que nosotras trabajamos. Yo, por ejemplo, doy muchos talleres de estimulación cognitiva que tienen que ver más con estimular las funciones ejecutivas en los niños, la atención. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo explicarle a la gente cómo se hace ese trabajo?
Sí, bueno, nada, en un taller se dan actividades que tienen que ver con la atención, la memoria, el lenguaje, la concentración, la comprensión, con diferentes juegos, con diferentes estrategias, que convocan a los nenes no a uno solo, sino que es un taller en lo que uno está bueno porque ves el trabajo con un par. Si bien no son 10 nenes, quizás un grupo reducido de 3, 4, y está bueno porque te da un panorama de lo que es el niño con un otro. Y también el aprendizaje que enriquece mucho más, enriquece mucho el estar con un par. Estar con un par que tampoco sabe lo que yo no sé, porque también esa frustración la tienen, ¿sí? El miedo a equivocarse, esto de poder competir y también si no ganás, no frustrarse y querer romper todo. El miedo a la vergüenza. Digo, en ese momento de tu taller, y está viendo en la charla de ustedes que los padres también somos como adictos al teléfono, bla, bla, bla. ¿Eso queda ahí en ese lugar o la familia empieza a tomar tus sugerencias? Algunas familias sí lo hacen, sí, porque a veces pasa esto de que no puedes controlar al niño en tu casa, porque ante el no o ante sacarle el teléfono, a mí me pasa a veces que salgo de la sesión y están desesperados por ir a agarrar el teléfono, porque obviamente en la sesión eso no está, no hay pantallas. Entonces por ahí son 45 minutos, 1 hora sin eso, es una abstinencia también que se genera. ¿Salen como perritos de departamento? Así. Sí, a mí me pasa también, salen del consultorio y van a la sala de espera y ya están con el celular enchufado. Nada, es una lucha, ¿no?, constante, porque nosotros siempre comentamos esto. A ver, la Organización Mundial de la Salud prohíbe el celular. Sí. Prohíbe las pantallas, de los 0 hasta los 5 años está prohibido. A ver, hasta los 2 años, 0 pantallas. Y a partir de los 2 tiene que estar el niño siempre acompañado y ser un uso adecuado, como decíamos antes. Otra de las estrategias que se pueden usar, pensaba en la hora o en el juego simbólico, claro, en trabajar con dibujos, con plastilina, cosas que estimulen, ¿sí?, el cerebro. A ver, se atrofia todo, la motricidad fina. El chico no sabe cómo agarrar el lápiz, esto Soles lo sabe perfectamente, porque está con la pantalla, o sea, no tiene... Yo lo he visto eso. No tiene pinza, no tiene fuerza. Son un montón de... Y además, miren, yo cuando hice mi tesis, yo investigué justamente sobre el uso de las pantallas y qué relación tenía con el retraso en el lenguaje. Y una de las cosas no es que produce autismo, y esto no es para alertar ni nada, pero sí trae conductas autistas. O sea, vos lo llamás, esto que decías vos, y el chico no te responde. Le llamás por el nombre, no te responde. Igual digo, antes que sea, me están dando una clase de alguna gente que le preguntás algo y no sabés si te entendió o no te entendió. Claro, no te miran a los ojos. Claro. No aparece la atención conjunta. La mirada conjunta, ¿qué es? Esto que vos le digas al niño, Juan, mirá el avión que está pasando, y que el niño pueda mirar eso que vos le estás mostrando. Eso no aparece. Y esos son todos prerequisitos de la comunicación. Si eso no aparece, estamos medio en el horno. Hay un inicio tardío del lenguaje, empiezan un montón y hay que empezar con tratamiento. Entonces, siempre hay que hacer la consulta tempranamente. Si a los 2 años no habla, consulto. Algo pasa. Algo está pasando. Eso es muy importante. Qué contrapunto negativo, porque vos ves, no, si mi hija y mi hijo manejan todo y tenés algo negativo muy importante, ¿no? Sí, es que muchas veces vienen con esto de, maneja el celular y tiene, no sé, 4 años, y la realidad es que... O se sabe todos los colores, te repite todos los colores, pero ¿cómo? Es un lenguaje repetitivo, claro, ecolálico, ¿no? No es un lenguaje de comprensión. Bueno, hay que tener cuidado y las pantallas hay que limitarlas y buscar otras cosas, ¿no? Sí, me parece que también tiene mucho que ver esto de las edades que vos decías, ¿no? Digo, de pronto esto que marca la OMS, que tiene que ver de 0 a 5, 0 pantalla, de 0 a 2, peor todavía, nada, después de a poquitito. Pero también hay una problemática en niños y adolescentes. Cuando digo niños es más de 6 o más de 5 si querés, arrancando de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, una pubertad, una preadolescencia y la adolescencia. Digo, ahí también se genera una situación que no sé si ustedes están en esa área
¿O nos estamos yendo un poquito más del área de ustedes? ¿Hablas de la preadolescencia Sí. y demás? Sí, trabajamos con adolescentes. Y De hecho, ahí ya tiene que ver otras cuestiones mucho más problemáticas, ¿viste? Como Mirá. siempre se nos dijo, cuanto más grande, más problemas. Sí. más tiene serios. que ver, mira, con esto. A ver, el lenguaje, si me permitís, tiene varias áreas, ¿no? O sea, tenemos varios planos. Niveles, ¿sí? La parte semántica, que tiene que ver con la cantidad de palabras que tenemos, la morfosintaxis, que es con la forma en que formamos Cómo las formamos. oraciones, si tenemos el tiempo verbal como corresponde, el artículo, el sujeto. Y después está la pragmática del lenguaje, que es el uso social, el uso funcional del lenguaje. Y eso lo tienen muchos los adolescentes. No saben cómo comunicarse, no entienden las metáforas, no entienden ironías. Estamos hablando de otros diagnósticos, pero los niños toman que muy están... literal lo que sí, se dice. muy Sí. literal. Claro. Entonces, si bien esto es otro diagnóstico... Y aparte ¿no? los tonos, como usted lo decís. Los tonos no comprenden. Entonces, bueno, nada, hay una problemática bastante importante. Sí, imagino también la velocidad y esa cosa de inmediatez, en vez de poner te quiero mucho, te caeme. Sí, Claro, sí, y pensaban reemplazar las eso. palabras por... Claro. La letras. escritura ¿viste? también. Bueno, eso me parece que se está perdiendo. Sí, esto que vos absolutamente. decías de la lectura de cuentos y demás, sí se ve mucho y sí se recomienda a los papás también, a las familias, que puedan leer en familia, ¿sí? Que no sea, que sea una actividad para todos. También esto de dar el ejemplo, ¿no? De despertarte de dormir y ver a tu mamá o a tu papá leyendo algo, no con el teléfono en la mano, ¿sí? Pero bueno, se fue perdiendo y obviamente no podemos aislarlos, sino poder recomendar y hacer un buen uso de la tecnología, no tan a temprana edad, sino más quizás después de los 5, ¿sí? Que ya están en la escuela, que ya hay un grupo, que ya... Esto también, porque vuelvo a lo que decía antes, el tema de las emociones, que no saben gestionar emociones, no pueden. Cuando les pasa algo, les provoca una crisis de la que no los puede sacar a veces. Usted, el trabajo con los niños, adolescentes, preadolescentes, etcétera, ¿no? Yo tengo reflejado, el psicólogo te hace muchas veces terapia de pareja, familia. Acá entra el papá y la mamá también en esta situación, en el trabajo de ustedes. Sí. Es Porque yo para un mí son trabajo. bastante, como dice Es Hugo, muy importante. Sí. chupete electrónico. Parece que eso es como que, toma, si me quedo tranquilo. A veces pasa también eso, ¿no? Que entre los papás no se ponen de acuerdo. Entonces, viste, Yo creo que hay que atacar primero eso, ¿no? Es que uno trata de concientizar a la familia. De hecho, yo siempre que termino de atender, estoy todo el tiempo. 0 pantalla, no usen el celular. ¿Por qué está con el teléfono? Como que medio los reto, ¿viste? Pero bueno, después yo no estoy en casa como para poder, ¿viste? Decir, bueno, a ver, ¿qué pasa acá? Uno trata Eso en tu de casa. orientar, Eso en tu el casa. consultorio, Ah. digo. Uno trata de orientar y de aconsejar a la familia. Después está en cada uno. A ver, a mí me pasa que yo voy a comer, como decías vos, y veo las familias comiendo y el bebé sentado en la sillita con el celular mirando. O la mamá dándole la teta, mirando el celular, mientras vos estás mirando para lo otro vi lado del también. celular, Nunca lo vi. dándole No hay la una teta mirada, a tu hijo. no, ¿Y dónde claro. está esta mirada? Esa conexión. Esta conexión entre madre e hijo, La ¿no? madre viendo la pantalla. La madre Sí, mirando la pantalla para otro lado mientras Sí, increíble. la criatura tomando la teta. Y vos decís, ¿dónde quedó esta interacción entre mamá e hijo? La Sí, en conexión ese se momento de perdió. conexión Tal tan cual, importante, tal cual, ¿no? Como fundamental. Está desconectado de... Totalmente. Y además esto, que quizás las mamás son cada vez más jóvenes, entonces también ahí tenemos otras cuestiones que quizás no saben, como dice Sole, las Son emociones. mamás un poquito más grandes que las adolescentes que estás atendiendo, que es Claro. una consecuencia. Sí, quizás es eso también. Hay familias que tienen poco recurso, en realidad, ¿no? Esto de venir y decirnos qué bueno que usa el celular y mira cómo lo usa y no sé qué, es porque no tenés ahí y la información necesaria que te hace saber que no está bien eso, ¿sí? Cuando hablamos de recursos no hablamos solamente de la cuestión económica, los No, recursos recursos que tienen que ver, simbólicos. claro. Sí, Claro. sí, información, Información. tal cual. Sí, no lo tienen. No, porque si no pareciera que no tienen recursos, No, como que pasa estamos que estoy acostumbrada No, a hablar de sí. los recursos Por eso quiero en cuanto a lo aclarar eso, porque simbólico. yo entendí esta Sí, cuestión.
Porque a veces ocurre esto, ¿no? Pareciera ser que habla, ¿cómo que no tengo recursos? No, no tiene que ver con no eso. No tiene nada que ver, no, absolutamente no, nada no. que ver. También se perdió el juego, o sea, Claro. mismo que vemos los niños que miran YouTube para ver cómo están jugando otras personas, o sea, no juegan. O que ven dibujitos que son violentos y Tal después cual. replican lo mismo en la casa o en el consultorio o con la escuela. Eso lo he observado en algunos jardines de infantes, que también es preocupante, cómo de pronto hay tirantes de pelo. Hay dibujitos que las familias piensan que son re inocentes y si vos te pones detenidamente a mirarlos, te vas a encontrar con situaciones de violencia que después las reproducen en el jardín y no se saben de qué es. O hablan rápido, o imitan esos dibujitos, o hablan así de manera telegráfica. O esto que hablábamos antes, ¿no? Neutro. Yo encuentro cada vez más difícil. A ver, de 15 nenes en la sala, porque no hay tantos niños ahora, es como que bajó un poco la... Y si lo estás tratando mal, No sea malo, no, pero digo que de 15 niños, a ver, no quiero mentir, pero en cada sala tengo fácil 8 o 10 chiquitos con dificultades en el lenguaje, o que hablan mal, o que se comunica o que solamente no te señalan o te agarran a vos del brazo y te llevan a lo que quieren, que eso es la función instrumental del lenguaje. Y yo me quiero agarrar la cabeza, porque las maestras están, Majo, vení, Majo, fíjate este chiquito, y están todos con problemas en el lenguaje. Es terrible. ¿Cuánto tiene que ver la neurolingüística en todo este proceso que ustedes están abarcando? Si es que existe, ¿no? Alguna vinculación. Mira, yo soy fononeurolingüística. Trabajo justamente lo que es el lenguaje. Hay un mito, ¿no? Porque se piensa que la neurolingüística tiene que ver con esta neuroplasticidad neuronal. Bueno, pero cuando hablamos de neurolingüística quiere decir que nos dedicamos justamente a esto, a trabajar el lenguaje, ¿sí? Así que, porque hay como dos ramas. Uno dice, la voy a llevar a la fono, y la fono solamente trabaja praxias. Las praxias son hacer movimientos con la boca. A ver, movemos la lengua para pronunciar arriba. bien, nada más. Claro. Y no es eso, o sea, a ver, yo no trabajo solamente praxias. Está comprobado que también las praxias no hacen de que el tratamiento funcione. O sea, vos tenés que trabajar otras cuestiones que tienen que ver más con esto, las emociones, el poder, ¿no? El procesamiento. Hay chicos que tienen un procesamiento más lento, que tenés que dar tiempo. Poder trabajar la pragmática del lenguaje, el que el chico pueda comprender las metáforas, estos que hablábamos. O sea, la neurolingüística tiene que ver con eso, ¿sí? En ese sentido somos dos incomprendidos, ¿no? No, viejo. Ah, viejo. Por eso estoy incomprendido. No, viejo. Objetivamente somos viejos. No podemos meter un chiste ni una ironía de nada. No. ¿Y la psicopedagogía cómo funciona en todo esto? Bueno, justamente con lo que te comentaba, se dan recomendaciones a los padres porque obviamente a consultorio llegan muchos trastornos del lenguaje, ¿sí? Digamos, trastornos del lenguaje expresivo y comprensivo, ¿sí? De los dos tipos. Siempre se trabaja en conjunto con una fono. Y bueno, se brindan estrategias a las familias y a las escuelas también, porque no es solo esto que vos decías de llevar a los padres al consultorio y demás. Sí, se les da una devolución, porque obviamente el niño nos ve 1 o 2 veces por semana, un ratito en el consultorio, y mayormente pasan sus horas en la escuela y en su casa. Entonces se busca ese trabajo de todos, ¿sí? Todos tienen que trabajar en pos de que esto mejore. Por el uso de las pantallas, en el colegio, bueno, no, obviamente no lo tienen. Somos un equipo. Es un equipo, claro. En ese equipo interdisciplinario también abordan con psicólogos. Sí. Psicólogos y terapistas ocupacionales. A ver, cada área aborda desde su área, ¿no? Desde su competencia, aborda, desde su competencia, pero a ver, esto no quiere decir que no me puedo pisar con lo que trabaja la otra terapeuta, ¿no? Porque hay también un mito en esto que, porque yo soy fono, vos que sos terapista ocupacional, no hagas tal y tal tarea, porque eso me compete a mí, no. Cuando trabajas como equipo interdisciplinario es esto, es un equipo. Entonces sí o sí me voy a pisar con actividades o con algunas cuestiones que trabaja la psicope, que trabaja la terapista ocupacional o la psicóloga. La psicope. Entonces me parece re importante, ¿no? El poder trabajar como equipo. Viendo el TKM, ¿eh? ¿No?
Bueno, creo que me entienden. Sí, sí, obvio. El terapista ocupacional, ¿qué función tiene? Imagino yo que tiene que ver con aquellas cuestiones físicas que lo ayudan, ¿o me equivoco? Terapista ocupacional trabaja más que nada todas las habilidades de la vida diaria. Claro. Trabaja esto de la autonomía, de la independencia. Trabaja también la motricidad, Sí. porque a ver, Fundamentalmente, piensan, Sí. a veces piensan que el terapista ocupacional te ayuda a atar los cordones. Y no es eso. Es la Lo digo típica. porque me pasa con mis colegas que me dicen, yo no hago eso nada más, que ellas te lo dicen porque lo escucha. Y no es así, o sea, el terapista ocupacional tiene una función muy importante. Hay terapistas ocupacionales que también trabajan la parte sensorial del paciente, ¿sí? Nosotros nosotros recibimos los estímulos a través o sea, del exterior. Y es muy importante que el terapista ocupacional, que está capacitado en integración sensorial, pueda trabajarlo también. Porque tiene que ver con esto, cómo recibo el estímulo, ¿no?, de afuera, cómo lo proceso, cómo tengo esta información en mi cerebro, cómo la puedo procesar. Entonces me parece que es una pieza muy importante en el equipo, ¿sí? Y el psicólogo trabaja mucho más que nada esto, el registro de las emociones también, de cómo manejarlas en contextos. Nos quedan 7 minutos para Sí. ir. ¿Qué nos faltaría preguntar? No, preguntar no, aconsejar que si observan algunas cuestiones que tienen que ver con el inicio tardío del lenguaje, con que tienen poquitas palabras, que los chicos a los 2 años ya tienen que comunicarse, tienen que tener palabras, que consulten. Que si También que tienen se dudas, comuniquen, también los papás claro. que puedan un poco dejar de lado esto de las pantallas y comunicarse con ese niño. Y ¿sí? hablar esto de comunicación, no es lo mismo lenguaje que comunicación. La comunicación es todo, puede ser no verbal también, ¿sí? Pero el lenguaje nos atraviesa, como dije antes, a todos, y es el habla el que nos da esta posibilidad de poder conectar con un otro. Así que hay que consultar tempranamente para evitar después. El silencio también es una manera de comunicación. Exacto. A lo mejor está pidiendo algo y no a los gritos. Sí, Claro. puede ser. Y sí. Muchas veces pasa. Claro. Y bueno, Sí, es ahí tenemos aprender que a- saber hay que aprender a interpretar escucharnos. y a escuchar. Tal cual. Y a entender. ¿Qué sugieren en la noche? No usen celular. Claro. No, digo, Antes- ¿cómo hacen los papás para no ¿Viste qué en la pasa noche que- esa al otro día de la mañana para ir al Se colegio? Sí, te bueno. corta la luz y te matás, porque Claro. directamente es como... No, pero a la noche le dan el teléfono Sí. también, y eso también. Y eso Hay que- genera trastornos Sí. en el sueño. Claro. No, 0 celular a la noche, 2 horas antes. Corta internet, la noche. Corta, Claro. sí, corta Saca el wifi. internet, paga Es como todo. cenar temprano. Viste que a los grandes aconsejan que empecemos a cenar cada vez más temprano para que tener una digestión más tranquila cuando Está vamos bueno. a dormir. Bueno, acá hay que hacer lo mismo. 2 horas antes de acostarse no hay que ver pantallas. Me Claro. Pero parece nos que pasa a por ahí nosotros pasa. como adultos. Ahora, la pantalla uno piensa en el celular, pero uno a veces se acuesta y viene a la tele. Y la a mí me serie. pasa, a veces te colgás y La estás tele, la compu. Claro. todo. Sí. Pero bueno, me parece No, que la hay que pantalla nos consultar. atraviesa de alguna Sí. manera. Sí, sí. Por la Por oferta. eso dije, no tenemos que demonizarla, Claro. ¿no? Tenemos que aprender cómo es el uso y que sea Sin abuso. Sí, Sin prudente, exactamente. Sí. No sé, entonces, si no quedó nada por Creo que el no. tintero, sí, a mí me quedó algo. Ustedes decían que hagan la consulta. En el caso de ustedes, ¿dónde debería hacerse la consulta? ¿Llegamos a poner el teléfono chino? Vamos, despacito, el chino va a poner el teléfono a ustedes. Yo lo que puedo yo decir- yo lo que puedo decir es que yo no las voy a llamar, no se Bueno. ilusionen. Simplemente ok. por las dudas. por las dudas. Y si me está pidiendo el teléfono, me llaman, no, yo no los voy a llamar. Si lo tengo listo, ponemos despacito Soledad. Y el número Soledad, ahí lo va a cantar. 15 63 51 4474. ¿Estamos? Y ahora vamos a... Repetimos de vuelta, ¿cómo es? 15 63 51 Despacito también, está muy apurada. Es un tema de lenguaje, dale. che. 15 No tenés- 63 51 4474. Y yo puedo decir la voz de locutora, entonces. Dale. Ah, Epa. bueno. Claro. Pero que aparezcamos uno y ahora ponemos Sí, el bajo. ¿Sabés por qué, no? Porque ¿Sí? es fonobióloga. Entonces, Claro, sabe, bueno. sabe dónde poner y colocar. El- Colocar la voz. Y cuando colocás la voz también Eh, enseñás a respirar.
Por supuesto. Tiene que ver. Claro, sí, sí. sí, porque trabajamos, a ver, yo me especializo no solo en lenguaje, sino también en voz, en disfagia, en un montón de cuestiones y me han llegado pacientes con problemas de voz. Así Bajo que tu teléfono para que los chicos te llamen. le voy a dar el teléfono del consultorio, que son Perfecto. Consultorios Integrales Fonsur, que estamos acá en Monte Grande, y el número es 11, me perdí, No. 11, ¿no tenés vos? No lo sé, no lo sé. 11 6 ¿Te 497 complica pasarle a un chico el teléfono? ¿no? Sí. 11 6 497 2423. Ese es el número de consultorio. 11 6 497 2423. Era fácil. Bueno, sí. 11 497, ahí me acordé. Ah, 11 497 me 2423. está faltando un número. Ese. 11 497, me está faltando un número. 497. 11 4 Escribilo. 6. Toma, anotalo. Sí, no, ya me hicieron perder. Chicos, me está faltando un número. Si es 11 497 2423. 11 6 497. Me pusieron colorada. Se puso colorada la Porque me Majo. hicieron poner Era como yo nerviosa. decía, ¿viste? 11 6 497 2423. Listo, ponemos un número ahí. Ahí está, ahí ahí lo tenemos. está bien, ¿no? Ahora Ese- sí, ese es está. Majo. Ahora que lo veo, sí. Majo. Bien. Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Majo es ella. Sí. El otro es- Está perfecto. Es el consultorio. Estamos y vamos a trabajar juntas el año que viene con Sí. Qué Sole. lindo. Nos unimos. Nos unimos, así que estoy muy contenta de que sea parte del equipo. Nuevamente, porque ya hemos Ya ha trabajado sido juntas parte y del bueno, equipo volvemos a y bueno, volvemos juntarnos. de nuevo a trabajar Por juntos. ahora solo en Esteban Echeverría. No, yo estoy abriendo una segunda sede en Cañuelas, Bueno, pero bueno, la si gente me piden el número, no me acuerdo. Pidan turno, lo de Cañuela pidan turno al 11 Cañuelas. 497 Sí, 24 que pidan 23. ahí, listo. Así que bueno, No nada. funciona todavía. Qué memoria. Gracias, Majo. Gracias a ustedes por la Sole, invitación. gracias. Muchas gracias por invitarnos. Hugo, gracias. ¿A quién? A todos. A ellos. Todavía estamos vivos. Por supuesto. Gracias, por Chino. supuesto. Gracias, Robert. Ceci. Hace así. Sí, ya ni Está hablo. bien. Ceci, me voy. ¿Qué tenemos? ¿A Esperá, José esperá. Godey? Esperá, sí, sí. O sea que nos vamos con Esperá que José no se Godey. Sí, está bien, pero mientras tanto solo para que no quede. Por lo que hecho. Nos vamos. Chau, y Cés. empezamos a poner un poquito más de alegría. Arrancamos medio tristón, pero vamos a poner alegría. No, estuvo bien, por lo menos entre nosotros estuvo bárbaro. Discutimos, debatimos, no nos ponemos de Igual acuerdo siguen nunca. creyendo es en la el fantasía contrapunto. comunicacional. Para mí es una mentira, ya te dije, no es fantasía, sino es una mentira. Hay que ponerle valor a las palabras. Fantasía Vamos. comunicacional. Hasta la próxima. Y llegamos al último bloque de este especial dedicado a Sangre Obrera, como siempre agradeciéndole a lo de Gerard, a Alternativa 96.9 por dar este espacio para la difusión de la música emergente. Sangre Obrera, una banda que sigue creciendo, firme, sincera y con una identidad que no se negocia. La formación actual está integrada por Fabián Olubeck en guitarra y voz, Mario Tito Escobar en guitarra, Martín Soto en bajo y Ariel Velázquez en batería. 4 músicos que mantienen viva la esencia del rock barrial y obrero, con historias que salen del corazón y llegan directo al escenario. Sangre Obrera no es solo una banda, es el reflejo del trabajo, la lucha y el esfuerzo cotidiano. Y lo que se viene en su próximo disco promete pisar aún más fuerte. Podés buscar a Sangre Obrera en todas las redes sociales como Sangre Obrera Rock. Y si te quedaste con ganas de escuchar Sangre Obrera, este sábado 29 de noviembre en Metamorfosis Centro Cultural General Rodríguez 321 en Monte Grande los podés encontrar a las 20 horas. Para cerrar este especial de lo de Gerard, nos vamos con un tema que representa el camino que siguen construyendo día a día. Vamos a escuchar Este Animal, Sangre Obrera. Yo soy José Godoy para Reacción Emergente.
dejándose morir en un sueldo. Eso a mí no me llama, no me alcanza, déjenme libertad. Prefiero ser este animal. Seguiré siendo este animal, yeah. Este animal. Y este animal que se desencadena y se va. Que sienten hambre en su corazón, teniendo una idea, una razón en lo correcto, dejándose morir en un sueldo. Eso a mí no me llama, no me alcanza, déjenme libertad. Prefiero ser este animal. Seguiré siendo animal, yeah. Este animal. Y este animal.